Gloria a Dios, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Tengan buenos días. Día de nuestro Señor, no es día del hombre, les recuerdo, es día del Señor. El Señor lo ha apartado para la gloria de su nombre. Somos beneficiados, pero es para la gloria de su nombre. Una vez más estamos reunidos aquí a través de estos medios que el Señor nos ha permitido, que ya fallen, no fallen la voluntad del Señor, pero recuerde que todo hay que hacerlo para la gloria de Él. Nunca, mis hermanos, nunca va a ser el centro el ser humano ni el cristiano, solamente Cristo, solamente nuestro Dios. Espero que no estemos dejando de consagrarnos, no estemos dejando de leer la palabra de Dios, ayunando, orando y sobre todo buscar la voluntad del Señor todos los días en esta pandemia que estamos pasando. Para el mensaje del día de hoy, vamos a estar leyendo en Zacarías capítulo 9, versículo 9, mis hermanos. En este pasaje nos va a traer de memoria nuestro Señor lo que recordamos el día de hoy, lo que celebramos. Varias religiones, tradiciones humanas lo tienen como nombre de Domingo de Ramos, pero nosotros como cristianos recordamos que se le conoce como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Vamos a estar leyendo en Zacarías capítulo 9, versículo 9, en nombre de Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. La palabra nos recuerda una profecía en Zacarías. Antes de la entrada de nuestro Señor Jesucristo ya se había profetizado cómo iba a ser. Y a su tiempo el Señor lo logró. Y como recuerdo, como cristianos, tenemos el conocimiento de que este día se le conoce como la entrada triunfal de Cristo. Pero el Señor me traía en la preparación de este mensaje algo, una pregunta. ¿Por qué decimos que es una entrada triunfal? ¿Por qué pensamos y por qué se le conoce como una entrada triunfal si todavía Cristo no había sido crucificado? Si todavía Cristo no había sido, el Cordero todavía no había sido crucificado en la cruz para redimirnos nuestros pecados. Y yo sé que con esta pregunta que el Señor me ponía, ¿por qué para nosotros, para nuestro Señor Jesucristo, para los discípulos, para quién fue una entrada triunfal? ¿Por qué le conocemos como una entrada triunfal si todavía no había sido crucificado, todavía no había pagado nuestros pecados en la cruz? Y para ello el Señor una vez más nos recuerda que su palabra, no importa las veces que lleguemos a leerla, no importa las veces que lleguemos a predicar algún pasaje o algún versículo, el Señor siempre tiene un mensaje nuevo, algo que nos lo da acondicionado a nuestro diario vivir. Y primeramente, quiero recordarles por qué es una entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ello tenemos que hacer memoria en Mateo 21 de la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Este pasaje, mis hermanos, es de los pocos pasajes que se encuentran en los evangelios, en los 4 evangelios, pues. Hay algunos pasajes que solamente se encuentran en algunos, pero lo que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén está en estos 4 evangelios. Recordamos que cada uno de los diferentes escritores inspirados por el Espíritu Santo pusieron conforme a inspiración algo que ellos vieron y otras cosas que otros vieron, pero todos están de acuerdo, porque la inspiración del Espíritu Santo, de que es una entrada triunfal. Y en Mateo 21, del versículo 1 al 6, vamos a estar leyendo que nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores que es, tiene que mandar a preparar su carruaje, un carruaje de rey. Pero algo que tenía este carruaje va a hacernos, hermanos, dudar una vez más en la intelectualidad humana que si era una entrada triunfal o no triunfal. Dice en 21:1-6 de Mateo: y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de las olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla, y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús
les mandó. Recordando como los demás evangelios, sabemos que se cumple la profecía, que se cumple también la palabra de Jesucristo en ese momento, porque sí sucede como les dijo a los discípulos. Si alguien nos detiene, el Señor Jesús sabía que alguien nos iba a detener, porque también Cristo, 100% hombre, es 100% Dios y es omnisciente, pero también es soberano. Y simplemente les dijo, díganle que el Señor lo necesita. Y lo hicieron como tal y les dejaron ir con lo que el Señor necesitaba. Quiero que recordemos que la profecía era sobre el Mesías y el Mesías es Jesucristo. Esta entrada, mis hermanos, es victoriosa desde el momento en que el Señor está tomando este carruaje, desde el momento en que el Señor selecciona un carruaje reconociéndolo como siempre fue, manso y humilde. Nuestro Señor Jesús, desde la profecía nos dice que va a entrar humilde. Y nuestro Señor Jesucristo cumple una vez más la voluntad del Padre. Jesucristo, siendo Dios, vino y no tomó como usurpación el lugar de Dios, sino la humanidad de Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Este Rey es victorioso, es triunfador, es una entrada triunfal, porque una vez más Jesucristo estaba triunfando sobre la vanidad, sobre la fama, sobre el ego del hombre. Cristo una vez más decidió obedecer al Padre Celestial. Recordábamos semanas antepasadas, antes de que sucediera la pandemia, la cuarentena, el rey Saúl, rey David, Job, todos los hombres de la palabra de Dios, todos, antes y después de Cristo, todos somos faltos, no hay ninguno perfecto. Todos hemos fallado y no hemos cumplido la voluntad de Dios perfectamente. Pero Cristo es el Hijo de la obediencia perfecta, el Hijo en el cual el Padre tiene contentamiento, el Hijo de la victoria, y por ello es una entrada triunfal, porque una vez más venció. Fue tentado en todo. Él podía haber elegido entrar a través de un caballo blanco, pero no. Vino a cumplir la voluntad del Padre y era a través de esa humildad y mansedumbre que solamente Él tenía. Cualquiera de nosotros, hermanos, para entrar a algún lugar y que fuéramos nosotros el centro, y muchas veces no somos el centro y tratamos que nos vean, buscamos la mejor gala, el mejor carro, las mejores vestimentas, pero el Señor de señores, Rey de reyes, triunfante entró sobre la vanidad, sobre el pecado, sobre la carne. Es una entrada triunfal desde el momento en que el Señor da a conocer que es omnisciente y es soberano, pero se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Y lo más bajo de los hombres aparentemente, porque todo lo tenía prestado, siendo el creador de los cielos y la tierra. Un carruaje, hermanos, el hijo de una asna, el pollino, un animal de yugo que jamás había sido montado, fue utilizado por nuestro Señor. Si usted se pudiera trasladar por mediante la imaginación y la ayuda del Espíritu Santo a ese momento y viera entrando a Cristo Jesús a Jerusalén en los días que iba a ser la Pascua, las celebraciones, y viera a Jesús sobre un pollino, sobre el hijo de una asna, ¿qué pensamiento tendríamos? No conteste rápido. Ver al Rey de Reyes y Señor de Señores sobre un asno no es algo muy triunfal humanamente. Pero nuestro Señor estaba entrando, venciendo a la tentación misma que Satanás le dijo en el desierto, que darle poder, darle gobierno sobre todo. El Señor a lo suyo vino y lo cumplió. Victorioso siempre fue, ha sido y siempre será. Es una entrada triunfal, mis hermanos. Además
Porque fueron 33 años que Cristo fue tentado. Desde antes de que naciera, Satanás quiso destruirlo. Satanás quiso matarlo. Desde antes de que naciera, Satanás trató de derrotarlo. Y una vez más, Cristo, a través de los 33 años, le recuerda el lugar de Satanás, de fracasado. Desde el momento en que se reveló allá en lo celestial, y en esta tierra sigue siendo Satanás un fracasado. Es una entrada triunfal, mis hermanos, porque Cristo 33 años fue tentado y nunca pecó. Jamás pecó nuestro Señor Jesucristo. 33 años, hermanos, de tentaciones. Cuán difícil es nosotros, ya siendo salvos y con la ayuda del Espíritu Santo, durar un día sin pecar. Y no nos ha tentado cara a cara Satanás en el desierto con hambre nosotros. ¿Cuántas veces esta semana ha pecado y ha reaccionado mal con su familia, con el prójimo? Y no se excuse por una cuarentena porque usted es templo del Espíritu Santo y tiene el mismo Espíritu que le ayudó a Cristo. No podemos ni durar una semana sin pecar, ni un día muchas veces. Y Cristo, 33 años, triunfó sobre el pecado. Triunfó sobre las tentaciones. Triunfó sobre la carnalidad, la vanidad, la soberbia, el orgullo, la naturaleza de los hombres que querían hacerle un rey temporal. Cristo siempre venció. ¿Cómo no va a ser una entrada triunfal? 33 años el Señor. 33 años fue preparado por el Padre, el Cordero de Dios, y estaba entrando a Jerusalén. Tal vez no se escucha Juan el Bautista porque ya había sido muerto, pero el pueblo de Dios y los ángeles reconocemos en esa entrada, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor, hermanos, había vencido al pecado 33 años. 3 años, hermanos, de ministerio que tuvo. Había vencido a la enfermedad. ¿Cuánta sanidad había dado? ¿Cuántas liberaciones de demonios hacia los seres humanos había dado? 3 años de ministerio que Satanás fue avergonzado y lo iba a hacer más todavía. Ninguno de los demonios se pudo contener a la palabra del Verbo encarnado, el Hijo de Dios. 3 años de victorias consecutivas, ni un fracaso en sus 3 años sobre los demonios. Siempre tuvo victoria y la sigue teniendo. Satanás quiere entristecernos, quiere desanimarnos, pero Cristo es la victoria del cristiano. 3 años que nuestro Señor Jesús, hermanos, se había una vez más, había glorificado una vez más a Dios con toda su vida. Ni un demonio pudo vencerlo 3 años, ni Satanás mismo. Enfermedades, ninguna pudo resistirle al doctor de doctores. Epidemias, claro que había. Había tantos tipos de enfermedades, recordando lo que es la lepra, por ejemplo. No había cura, pero el doctor de doctores es, y a todos los sanó. No hay a ninguno que le haya buscado a este doctor, a este victorioso, que no haya querido el Señor sanar. 3 años de su ministerio iban a terminar completamente en esta última temporada, pero su entrada es triunfal. Cuánta fama, cuántas palabras lisonjeras tuvo, cuántas frases
cuántas tentaciones para hacerlo un rey temporal. Y nuestro Señor Jesús estaba venciendo con esa entrada. Además, estaba entrando triunfante contra el legalismo, contra el fariseísmo. El Señor Jesucristo, mis hermanos, esa entrada que tiene a Jerusalén fue triunfante sobre toda la ley, porque la había cumplido, no 3 años nada más, 33 años había cumplido la ley al pie de la letra, tan así que se bautizó en agua, siendo el santo, el Hijo de Dios. Y esto nos recuerda, esta entrada triunfal nos recuerda a Mateo 21, del 7 al 11, que nos dice: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles, y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor entra triunfante y hay alabanzas. Hosana, sálvanos, Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ahora no eran los ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas, buena voluntad de Dios. No, hermanos. Paz en la tierra, no. Ahora, hermanos, era el ser humano diciendo: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y lo puede ver en los demás evangelios, hermanos. Nuestro Señor Jesús entra, y cuando entra un rey con su carruaje y su escolta, formada por discípulos que habían puesto sus propios mantos, lo que traían sobre el asno, para que el Señor se sentara sobre él, tenía que tener también su camino de rey, y recibió palmas que eran reconocimientos solamente para el rey que había vencido. Recibe alabanzas, recibe ramos, recibe mantos, para que el Señor en su carruaje pasara sobre ello. Y quiero también agregarle a lo que es triunfal el concepto. Sinceramente nunca, hermanos, nunca había conocido yo el concepto, el significado de la palabra triunfo. Hay una que sí, quedar victorioso. Eso es sencillo, siempre lo he recordado como triunfo, victoria. Pero un concepto que viene en los diccionarios es, en la antigua Roma, entrada solemne en la ciudad de un general vencedor con su ejército. El Señor inspira todo. Triunfo significa, en la antigua Roma, entrada solemne en la ciudad de un general vencedor con su ejército. Israel, hermanos, pensaban temporalmente que había llegado el rey, el Mesías, que sí es, pero que venía a derrocar al imperio romano. Ellos lo reciben como un rey temporal y dan alabanzas como el rey del Mesías prometido, pero el corazón de ellos todavía no lo reconocían como el rey eterno. Ellos, hermanos, estaban dando la entrada a Cristo
como en Roma se le daba a los generales que habían vencido con su ejército. Lo hermoso es de que este general, él mismo es el ejército solo. Cristo, hermanos, humanamente como lo vean ellos, venía de los últimos milagros y lo que más trajo a personas alrededor de él en ese momento. Y fue que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven, sal fuera. Levantó un muerto cuando este día, después de 4 días, él ya hedía. Ese fue, hermanos, de lo último que hizo el Señor, y se había amontonado la gente alrededor de él. ¿Sabe lo que es tener como general a alguien, un rey, a alguien que pueda controlar a la naturaleza? A alguien que pueda dar sanidad y liberar a los cuerpos de las enfermedades. A alguien que pueda liberar los cuerpos de los demonios. A alguien que mismo Satanás está sometido siempre. A alguien que la misma muerte se somete bajo la voluntad del Dios, del Verbo encarnado. ¿Sabe lo que es tener como general a este rey? Israel lo tuvo con el Yo Soy. Y ellos decidieron tener un rey temporal. Cuando el rey de ellos, Jehová, como lo recordamos semanas antepasadas, tenían al Dios que luchaba y peleaba y ganaba por ellos, con truenos, con granizo. Pero decidieron un rey temporal. Pero ahora Israel, hermanos, estaba recibiendo a su rey temporal con gran algarabía, con gran alabanza, porque si puede vencer a la muerte, a Satanás, a la enfermedad, que no podrá contra Roma y todo su imperio. Y amén. Es Rey de Reyes, Señor de Señores, y muy pronto caerá la gran ramera. Pero todavía no era el momento. Ellos, hermanos, lo veían como una entrada triunfal. Tal vez no veían al hijo de la asna, no veían al burrito, no veían su escuadrón de discípulos, pescadores, publicanos, cobradores de impuestos, mujeres que habían sido prostitutas, adúlteras. Ellos estaban viendo las obras que había hecho, pero no habían visto el reino espiritual. Cristo, hermanos, también es triunfante sobre esto. ¿Por qué? Hermanos, usted y yo, si somos honestos, cuando hay alabanzas hacia nuestro nombre, hacia fulanito, hacia fulanita, hacia usted, cuando lo nombra a alguien en algún lado, quien sea, pero le están dando reconocimiento, hay un ego en nosotros. Pues Cristo venció a ese ego. Cristo venció a esa carne. Cristo venció todas esas falsas alabanzas de Israel. Porque Cristo no estaba escuchándolos a ellos verdaderamente. Porque el corazón de ellos no lo estaban reconociendo verdaderamente como Dios, como el Señor de señores y Rey de reyes. Ellos solamente buscaban su propia ganancia. Ellos buscaban su propia liberación y no estaban reconociendo quién era el que venía sobre ese asno. ¿Cómo lo podemos saber, hermanos? Simple y sencillamente, ya acabamos de ver la entrada del Rey victorioso, pero ahora vamos a ver el triunfo y autoridad del Rey victorioso dentro ya de Jerusalén. Y en Lucas, hermanos, 19:41, nos va a decir, mis hermanos, que Cristo fue una vez más victorioso. Su entrada fue triunfante sobre las palabras lisonjeras del ser humano. Y escuche bien, Cristo sigue
siendo triunfante sobre las palabras lisonjeras de los cristianos. 9 de Lucas 41 al 44. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te llevarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pues que no lo estaban recibiendo, que no lo estaban conociendo. No, mismo Jesucristo les dice: también conocieses, a lo menos en este día, mínimo en este día, mínimo en esta entrada, lo que toca a tu paz. Estaban encubiertos sus ojos. Cristo, mis hermanos, es Dios omnisciente, y si conocía el corazón del que iba a decir a dónde llevan el hijo de la asna, y soberanamente también iban a liberarlo por la palabra de Cristo. Cristo conocía el corazón de cada uno de ese grupo que estaban diciendo: sana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Dios no puede ser burlado. Cristo venció triunfantemente con esa entrada al hombre hipócrita, a los discípulos que nada más lo seguían por lo que veían, pero nunca por el que buscaba su bien espiritual. Nuestro Señor directamente, hermanos, venciendo, también llega al templo. Y tenemos ese recordatorio y sucede primeramente la sanidad, lo vamos a leer, y al día siguiente nos dice Marcos que nuevamente va al templo y saca a los que estaban haciendo ganancia en la casa del Señor. 21 de Mateo, versículo 12 nos dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Cristo no se quedó, mis hermanos, a platicar, a saludar, a caer en las palabras lisonjeras del hombre. Cristo entró gozoso, con paz y seguridad verdadera, porque venía haciendo la voluntad del Padre y no la del hombre. Nunca la hizo. La voluntad del hombre ahí era un rey temporal que derrocara al imperio romano y lo liberara. Pero Cristo venía, como siempre en toda su vida, haciendo la voluntad del que le dijo: he ahí mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Por eso fue directamente a la casa de su padre. Es el hijo de la obediencia perfecta. Él, ni con todo ese glamour y fama que aparentemente había, se dejó ir. Cumplió la voluntad de su padre y fue al templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y la silla de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Cristo llegó a limpiar la casa de oración. Llegó a limpiar la casa de su Padre. Llegó a limpiar su templo. Soberanamente, con autoridad. Todos posiblemente esperaban que fuera directo al rey, directo al imperio, directo al palacio.
pero fue al palacio de Dios.